En esta lección vas a aprender acerca del flip-flop RS con señal de reloj. Colocaremos una señal para que nosotros podamos indicar el momento en el cual nos interesa que el flip-flop cambie de estado. También haremos un breve repaso de lo que son los circuitos síncronos. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a esta lección donde vamos a seguir aprendiendo más acerca de los flip-flops. En la lección anterior nosotros habíamos visto este flip-flop, que es el flip-flop RS, en el cual nosotros podemos colocar dos estados. Ahora, el flip-flop obviamente va a estar conectado a otros componentes y dentro de esos otros componentes, bueno, también podemos tener otros flip-flops o cualquier tipo de compuerta que nosotros necesitemos. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos el flip-flop conectado, digamos, a otro flip-flop que va a otro flip-flop? Bueno, tenemos una especie de efecto en cascada. Y lo que nosotros tengamos de salida del flip-flop, obviamente va a pasar al siguiente y de ese al siguiente. Pero cada vez que nosotros tenemos la señal y pasa por un flip-flop, obviamente esto va a tomar algo de tiempo. Entonces, va a tomar un tiempo para que pase por el primero, otro tiempo para que pase por el segundo y otro por el tercero y así sucesivamente. Bueno, esto parece que no hay gran problema, pero en realidad sí puede ocasionarnos algo de problema. Porque ¿qué pasa si nosotros necesitamos cambiar el estado del flip-flop en un momento en particular del tiempo? Bueno, pues si tenemos este efecto en cascada con relación al tiempo, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a poder controlar el momento exacto en el cual va a cambiar el estado del flip-flop, debido a que está tomando determinado tiempo que le lleguen las entradas o de que esa salida que está produciendo vaya a los demás flip-flops. Para poder corregir esto y que nosotros podamos, digamos, poder decir en este momento a mí me interesa que se cambie el estado, lo que tenemos que hacer es modificar el flip-flop para hacerlo síncrono. En este momento lo tenemos asíncrono, es decir, no va a depender del tiempo, la salida simplemente va a depender de lo que nosotros coloquemos acá y de los estados anteriores. Si modificamos este flip-flop y lo hacemos síncrono, entonces vamos a introducir una nueva línea, vamos a introducir una nueva señal que va a ser la señal del reloj. A través de esta señal del reloj nosotros podemos indicar el momento exacto en el cual queremos que el flip-flop lleve a cabo su cambio de estado. Bueno, vamos a modificar este pequeño flip-flop y bueno, vamos a hacerlo de tal manera que tenga la señal de reloj. Muy bien, aquí yo ya tengo el flip-flop modificado y hemos incorporado una señal de reloj. Podemos ver que necesitamos adicionar dos compuertas más. Estas compuertas son compuertas NAND y las tenemos acá. ¿Para qué nos van a servir estas compuertas? Realmente estas compuertas nos van a servir como manejadores del flip-flop, de tal manera que solamente cuando nosotros tengamos la señal acá, es decir, tengamos el pulso arriba del reloj, entonces se pueda transmitir la información al flip-flop y el flip-flop pueda llevar a cabo el cambio de estado. Para eso nos están sirviendo estas compuertas. Y bueno, tenemos que ver cuál es el comportamiento que tiene esto. Esta parte de acá, la parte del flip-flop, ya la conocemos. Ahora tenemos a set, que va a ir a dar a este NAND. Tenemos reset, que va a este NAND. Y tenemos la señal de reloj. La señal de reloj va a ambos. Entonces, simplemente llevando a cabo lo que es la tabla de verdad del NAND, podemos deducir el comportamiento que tenemos. Vamos a ir estudiando este comportamiento. Entonces, bueno, arrancamos la simulación. Inicialmente tenemos aquí un 1 en Q, 0 en OQ. Aquí no tenemos nada y supongamos que nosotros deseamos colocar el reset, el estado de reset. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que colocar un 1 en la R. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Vean, como tenemos nosotros 0 en el reloj y tenemos un 1 en la R, bueno, lo que estamos obteniendo es 0 con 1 y acá tenemos un 1. De tal manera que vean, tanto si tengo o no tengo ese reset, nosotros tenemos en esta entrada un 1.
lo cual no me está permitiendo que cambie el estado del flip-flop que está siendo manejado por las NANDs. Vean, no cambia el estado, entonces el flip-flop permanece igual. ¿Cuándo va a cambiar al estado de reset? Bueno, pues obviamente cuando tengamos aquí un pulso del reloj, de tal manera, un pulso en la parte de arriba, en lo que vendría a ser el 1, entonces acá vamos a tener un 1, 1 con 1 nos da 0, pero estamos negándolo porque estamos en un AND, tendríamos un 0 y eso me va a permitir el cambio del estado del flip-flop al estado de reset. Bueno, voy a oprimir clock para que veamos cómo sucede esto. Muy bien, yo oprimí clock, aquí estamos obteniendo el 0, lo cual está cambiando el estado del flip-flop. Y ahora tenemos el estado de reset. Tenemos la salida Q con el valor de 0 y la salida negada de Q con el valor de 1. Bueno, este es un pulso de reloj, entonces va para arriba y luego va para abajo. Vamos a ponerlo acá, regreso a 0 y vean que permanece el estado. Si cambia acá R o cambia aquí S, no se produce ningún cambio en el flip-flop hasta que nosotros no tengamos el pulso arriba de la señal del reloj. ¿Qué sucede ahora si yo quiero colocar el estado del set? Bueno, sin importar si yo coloco 0 o coloco un 1 en set, no cambia el estado del flip-flop. Seguimos teniendo 0 en Q y 1 en no Q. ¿Esto debido a qué? Bueno, debido a que nosotros tenemos la señal del reloj en 0. Entonces, no importa si aquí yo tengo un 1 o tengo un 0, pues la salida de este NAND va a ser un 1. Al tener un 1, no puedo yo cambiar el estado del flip-flop. Y el flip-flop permanece estable sin importar lo que yo coloque en set hasta que nosotros tengamos el pulso del reloj y el pulso del reloj me vaya para arriba y yo tenga un 1 acá. En el momento en el cual yo tenga un 1 en el reloj, entonces voy a tener 1 con 1, lo cual me da 1, pero está negado por ser un AND, obtengo un 0 y eso me lleva al cambio del estado en el flip-flop. Entonces, bueno, ya coloqué aquí set y voy a mandar el pulso para arriba del reloj. Voy a oprimirlo para que tengamos aquí un 1. Entonces, oprimo. Tenemos 1 con 1, me da 0. Esto me provoca el cambio del estado en el flip-flop y ahora yo estoy teniendo la salida de 1 en Q y 0 en no Q. Bueno, regreso a 0 el pulso del reloj y vean que sin importar lo que yo coloque en set y lo que yo coloque en reset, el estado del flip-flop no se altera. Solamente nosotros vamos a tener ese cambio cuando tengamos el pulso del reloj. Si en este momento yo coloco el pulso, ¿qué sucede? Bueno, permanece constante. ¿Por qué permanece constante? Bueno, porque tengo 0 en set y 0 en reset. Entonces no hay nada que me lleve a cabo un cambio en el reloj. ¿Qué sucede en este circuito? Bueno, ya hemos visto que 0 con 0 S y R no me produce ningún cambio. Bueno, vamos a poner el estado de reset. Ahí está. Y nuevamente comprobamos que no me produce ningún cambio. Pero ¿qué sucede si yo tengo para este circuito en particular S colocado en 1 y R colocado en 1 y viene el pulso del reloj? Bueno, vamos a hacerlo. Tenemos un estado que nosotros no podemos permitir. ¿Por qué? Porque tenemos a Q y no Q, ambos con el valor de 1. Entonces, para este flip-flop en particular, nosotros no tenemos permitido cuando S está en 1, R está en 1 y el pulso del reloj está arriba. Vean, tenemos ese problema. Ok. Vamos a colocar el estado de reset. Si nosotros tenemos 0 con 0 y viene el pulso del reloj, bueno, no pasa absolutamente nada, el flip-flop permanece estable.
Y esta es la forma como está trabajando este flip-flop al cual nosotros le hemos adicionado una señal de reloj. Esta señal de reloj nos va a servir para que podamos indicar el momento en el cual nos interesa que cambie el estado del flip-flop. Y esto es muy importante cuando nosotros estemos diseñando circuitos que sean síncronos, es decir, circuitos que van a depender de una señal de reloj. Y la señal de reloj es la que nos sirve para orquestar o para organizar todo lo que está sucediendo adentro del circuito. Es un concepto muy importante el de la señal